el sábado la fiesta del Santo Cristo de la Capilla. Ya el día de ayer tuvimos la liturgia normal de la iglesia, porque cayó en domingo. Hoy continuamos con la liturgia de la iglesia y el día de hoy vamos a celebrar en esta misa a Santo Domingo de Guzmán. Curiosamente, yo, fraile dominico, hijo de Santo Domingo, pues fui enviado a ser obispo de ustedes durante 20 años. Y el día de hoy, pues estoy obligado, como a mí me encargó el párroco que yo celebrara la misa después de la entronización del Santo Cristo en su nicho. Entonces me pidió que yo celebrara la misa hoy, y cuando yo pregunté qué misa celebraba, me dijeron es la del día. Y pues la del día es la de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, que repito, es el fundador de los frailes predicadores, a quien yo pertenezco como orden, por eso me ven de hábito, y es un hábito blanco. Tenemos una capa negra también. Entonces la misa que vamos a celebrar ahorita es la de Santo Domingo de Guzmán. Yo haría un pecado mortal si yo hiciera a un lado al fundador, y es una fiesta que está en la liturgia de la iglesia. Así que, pues agradecidos con Dios que hemos vivido este novenario y hemos aprendido mucho y hemos fortalecido nuestra vida cristiana para vivir mejor nuestra fe y ser testigos de ella en medio del mundo, pues vamos a continuar ya con la liturgia de la iglesia. Reconozcamos con toda humildad que somos pecadores y pecadoras, necesitados de la misericordia de Dios para poder ser un signo de la vida del Evangelio en medio de la sociedad. Reconocemos pues que somos pecadoras y pecadores. Y pedimos perdón a Dios por ello, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Ayuda, Señor, a tu iglesia por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Escucha, tus vigías alzan la voz, a una dan gritos de júbilo, porque con sus propios ojos ven el retorno del Señor a Sión. Prorrumpan a una en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y han visto todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. A la palabra de Dios respondemos: contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Todos. Canten al Señor un canto nuevo, cante Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su salvación. Todos. Cuenten los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Todos. Familias de los pueblos, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Todos. Digan a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Todos. De pie. El Señor me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más para que tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la sal del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del calemín, sino para ponerla en el candelabro que alumbra a todos los de la casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y los enseñe será grande en el reino
de los cielos. Palabra del Señor. Cuando Santo Domingo de Guzmán fundó la Orden de Predicadores, estoy hablándoles de comienzos del siglo XIII, el mundo, sobre todo en donde él vivía, que era Europa, él es un español, pero no solamente era exclusivamente Europa la que estaba sufriendo esa crisis, pero había una evolución en la sociedad que estaba pasando de una sociedad feudal en donde los feudos que estaban cuyos administradores eran señores feudales, eran los dueños de la tierra, vamos a decirlo así, y el pueblo eran solo los campesinos. No había una sociedad urbana. No había una sociedad urbana, pero ya había evolucionado esa sociedad. Santo Domingo nace los últimos años del siglo XII, y entonces él ya en el siglo XIII ve la crisis en la que estaba empezando a vivir la sociedad. No estaban acostumbrados a las sociedades urbanas. Empiezan las universidades, en donde hay también hacia la lectura del Evangelio una palabra crítica de parte de los que se forman como intelectuales en la universidad. Entonces hay un cambio de época, como se nos dice hoy que estamos en un cambio de época. Entonces había un cambio de época. Y Santo Domingo veía que no había un suficiente conocimiento dentro de la iglesia del nuevo fenómeno que estaba pasando, y la iglesia no tenía personas que pudieran dedicarse a predicar el Evangelio dentro de las ciudades. Los obispos tenían un predicador en su diócesis, elegían 1 o 2 predicadores, porque ni siquiera los obispos predicaban. Los obispos pues desgraciadamente la iglesia tomó un giro principesco en su organización de gobierno. Entonces los obispos, incluso muchos eran de hecho elegidos entre herederos de príncipes que tenían riqueza, pero el obispo era visto así, como una persona como una persona noble, y de allí que todavía vienen estos títulos que tenemos, que a los obispos nos dan, su excelencia. Yo cuando empecé a ser obispo, pues cuando me decían ¿cuándo puedo ver a su excelencia?, yo les decía para que vean mi excelencia va a estar medio difícil, pero así como estoy ahorita, ya. Entonces logré que cambiaran el título de excelencia por el de don Raúl, ya, o fray Raúl, soy fraile. Entonces esto lleva a Domingo a crear una escuela, vamos a decir, una escuela de predicación. Los frailes son frailes predicadores. Él, en su orden, dijo que así como los benedictinos tenían toda una vida monástica, una vida en los monasterios, en los monjes, y ahí ellos oraban y hacían liturgias hermosas, y después para vivir ellos trabajaban la tierra. Los benedictinos son de los primeros, la orden de San Benito
de Nurcia es una de las primeras órdenes en Europa, que es conocida hasta hoy, existen los benedictinos. Entonces ellos tenían un principio en latín es ora et labora, que era ora y trabaja. Y entonces ellos se levantaban temprano, hacían sus oraciones muy de madrugada, y después del almuerzo se iban a trabajar la tierra para poder vivir ellos. Ellos mismos cultivaban su comida. Entonces Santo Domingo en ese momento dijo: sí, nosotros vamos a tener una liturgia al estilo monástico, pero la vamos a mitigar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a salir a predicar. Nosotros no vamos a estar encerrados en nuestros conventos, vamos a salir a predicar el Evangelio. Pero además ya no era que los frailes trabajaran en la tierra, no, ustedes van a estudiar, les dijo, porque tenemos que estar muy preparados para anunciar a esta nueva época un evangelio, porque les digo que empezaban a existir las universidades desde donde salía una palabra crítica hacia la manera en cómo en general pensaban los clérigos en la iglesia, que hay que decirlo, no tenían mucha preparación escolástica los clérigos. Sí, la tenían, había el alto clero y el bajo clero. Claro que el alto clero eran los hijos de papi, pues, que entraban a este servicio, pero tenía su familia dinero suficiente para mandarlos a estudiar mientras llegaban a ser sacerdotes. No así la mayoría de los sacerdotes. Entonces Santo Domingo proveyó de predicadores formados. Él, claro, no es la única orden que empezó a hacer así. Empezaron muchas otras órdenes a ayudar en la iglesia, pero ya en una nueva época en donde se necesitaba personas que bien ilustradas en la Sagrada Escritura pudieran responder a los requerimientos de una nueva sociedad. Entonces, esto, queridas hermanas y queridos hermanos, pues da origen a una orden que a través de la historia pues ha tenido personajes de los más conocidos. Santo Tomás de Aquino, un teólogo que era el maestro de los seminarios. Los libros de Tomás de Aquino eran los que se leían preferentemente en los seminarios antes del Concilio Vaticano II. Cuando vino el Concilio Vaticano II, pidió que la lectura de la teología que clásicamente había tenido la iglesia, ahora empezar a discutir con los nuevos teólogos, empezar a ver un diálogo de la teología que tradicionalmente había tenido la iglesia, pero para esto pues ya habían empezado a surgir desde antes del concilio. En la iglesia empezó a surgir una corriente más intelectual, y empezaron a haber teólogos, y se empezaron a fundar escuelas teológicas, que cómo no se abandonó hasta hoy. Santo Tomás de Aquino sigue siendo doctor de la iglesia y es respetadísimo, pero ahora el mismo Santo Tomás diría: oigan, yo estas cosas les escribí para el siglo XIII, ya denle, ustedes están en el siglo XXI y ya están en otra cultura, ya vean cómo en su propio lenguaje y con los propios problemas que la gente tiene hoy, ya evolucionó la técnica, la vida científica, también las ciencias humanas, también se empezaron a desarrollar ya las reflexiones, se empezaron a crear ya los tratados internacionales para el respeto a los derechos humanos, los tratados internacionales para tener una visión de la política, y que desde allí y también una visión de la ciencia que tome su lugar dentro de la sociedad. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos lo que el Papa nos está diciendo, que fue lo que vimos durante el novenario de este Santo Cristo. El Papa
no se nos dijo todos los días de las predicaciones que estábamos hablando de una iglesia comunión, ¿sí? De una iglesia en diálogo con el mundo y de una iglesia misionera, que teníamos nosotros que pensar así. Ya los creyentes de Jesús hoy tenemos que primero entender que no hay esas diferencias entre nosotros, sobre todo las diferencias que se ven de ustedes los laicos con las monjitas que andan con un hábito, y que los religiosos también andamos con un hábito, y luego los clérigos, los sacerdotes, los diáconos. Ahorita tenemos diáconos permanentes, pero los diáconos que se ordenan para ser sacerdotes, después sacerdotes, luego obispos, y que había, y esto el Papa lo ha dicho con toda claridad, el clericalismo. ¿A qué? Es el clero, ¿no? Los que pertenecemos al episcopado, al presbiterado y al diaconado, somos los que estamos en el clero. Y entonces se generó el clericalismo en la iglesia como seres superiores, y todos ustedes los laicos como seres inferiores. Y también las religiosas mujeres, los religiosos hombres, muchos de ellos son clérigos, son sacerdotes, pero este desnivel le ha hecho mucho mal a la iglesia, mucho mal. Porque si nosotros los sacerdotes o los obispos los vemos a ustedes como cristianos de segunda, pues entonces, ¿qué les vamos a predicar? No, hombre, ¿para qué nos perdemos el tiempo en explicarles mucho el evangelio y sacarles? No, pues si no entienden. No, ya se acabó esa manera de pensar. Y el Papa dice que debemos trabajar en la sinodalidad. ¿Qué significa la palabra sínodo? Caminar juntos. Tenemos que caminar juntos para enfrentar, para evangelizar a la cultura contemporánea, para evangelizar al mundo con los problemas que vive hoy, dentro del ambiente económico, dentro del ambiente político, dentro del ambiente científico, dentro del ambiente de los servicios, dentro de los ambientes de la educación. Todo tiene que ser tocado por el evangelio, y no vamos a hacer esto sin la participación de ustedes que están allí. Y no necesariamente que todos se van a convertir en predicadores, no, señor. Es el pensamiento de cómo se debe dirigir la cuestión política a la luz del evangelio, de cómo se debe dirigir la cuestión económica a la luz del evangelio, de cómo se deben organizar todas las instituciones de servicio a la sociedad, servicio a la salud, servicio a la educación, servicio al comercio, servicio a la producción de alimentos, allá, etcétera, etcétera. No podemos nosotros hacer eso sin la participación de ustedes. Entonces el Papa nos ha dicho claramente: deben caminar juntos en continuo diálogo y en continuo discernimiento. Y los miembros de la iglesia y entienden que son hermanos y están llamados a formar una comunidad de servicio al mundo, de servicio a la sociedad, y enfrentar la problemática que tienen. Esto es lo que nos quiere decir el día de hoy la palabra de Dios, con el que trae la buena noticia, que nos lleva a la paz. Qué dichosos, benditos los pies del mensajero que anuncia la paz, dice. Es decir, que viene a enseñarle al mundo el camino a la paz, que parte de la justicia, que viene a enseñarle al mundo el camino de la inclusión de todos en un progreso verdadero, y ya no esas diferencias espantosas que hay entre la pobreza, que cada día se multiplica más, y la riqueza que es para unos cuantos. Estas cosas, queridas hermanas y queridos hermanos, el Papa nos invita a que nosotros primero sepamos caminar juntas, sepamos caminar juntos, sepamos crear una iglesia que dialogue. Y por eso el Papa, el próximo sínodo de obispos, el Papa hace un sínodo de obispos cada 3 años, y se lo pidieron a Pablo VI cuando acabó el Concilio Vaticano II. Ya no espere otro concilio. Fíjense, el anterior concilio, que había sido el Concilio Vaticano I, había sido
en las últimas décadas, últimas ya, casi del siglo XX, del siglo XIX, y no, digámoslo así, como por 1870 alrededor, fue ese concilio Vaticano I, y hasta 1963, 62, otro concilio, 100 años después, le dijeron al Papa: Señor, el día de hoy el mundo va evolucionando así y no podemos estar esperando a que usted se pueda reunir con todos los obispos del mundo para ver la problemática que la iglesia tiene que enfrentar, sino lo hacemos a través del concilio. Es más, fíjense, en el Concilio Vaticano II hay una constitución, 4 grandes constituciones se escribieron todos los obispos del mundo en este concilio último, ¿verdad? Que fue de 1962 a 1965. Entonces, hay allí un documento que se llama, el documento está dirigido a la evangelización del mundo contemporáneo. Sí, se llama Gaudium et Spes. Gaudium et Spes en latín, que quiere decir los gozos y las esperanzas. Porque así empieza: los gozos y las esperanzas, los problemas y las aflicciones que el mundo tiene, los tenemos nosotros los cristianos. Nada de lo que afecte al hombre le deja, la iglesia no le afecta nada más al hombre que no está en la iglesia, le afecta a todos los hombres que pertenecemos a la iglesia. O sea, sus problemas son nuestros problemas. Y no querían, había cardenales y había teólogos que le decían al Papa Pablo VI: esa constitución no define cosas dogmáticas, porque la iglesia en los concilios que ha habido, pues han sido para defender, por ejemplo, la presencia real en la Eucaristía, para defender si a la Virgen María le llamamos Madre de Dios o no, si Jesús, por ser la Madre de Jesús, con todo que ella le dio la naturaleza humana, lo que nace de ella es una persona, que es la persona divina con nuestra naturaleza humana, y por eso la Virgen María es realmente Madre de Dios, porque Dios se quiso hacer hombre y nacer de María hecho hombre. Cosas de esas, los dogmas son cosas que ya, infalibles, inamovibles, verdades de la fe que no cambiarán nunca. Y entonces, ¿cómo vamos a estar? Un concilio se va a meter a hablar de política en esa constitución que les digo, que se llama Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Los obispos en el concilio enfrentaron la cuestión de la política, la cuestión de la economía, la cuestión de las culturas, la cuestión de las diferencias raciales, cosas así que decían muchos padres y muchos: no, como el concilio siempre ha hablado de dogmas y de cosas que no cambian, ¿cómo que van a ponerse a hablar de estas cosas? Tuvo que batallar Pablo VI para que los padres del concilio hablaran al mundo viendo su realidad, y desde el Evangelio le enseñaran lo que es la economía, para los valores que tiene el Evangelio, porque eso es lo que no alcanzaban a ver. Los valores que tiene el Evangelio son inamovibles, sí. Los valores en los que se constituyen las instituciones humanas tienen cuestiones inamovibles. Claro, la justicia, el valor de la justicia no cambia. El valor del amor no cambia. El amor de la verdad no cambia. Entonces, allí desde esos valores tenemos que saber ver la economía, tenemos que saber ver la justicia con verdad, con amor, con justicia para todos y para todas. Esto es algo que les dio trabajo entender a los obispos que estaban en el concilio, porque los grandes concilios solo se habían dedicado a ver las verdades absolutas que no tenían que cambiar en la iglesia. ¿Y cómo van a hablar de esto? Esto es algo, queridas hermanas y queridos hermanos, que el Papa ahora nos está pidiendo
únanse, caminen juntos ustedes, laicas, laicos, consagradas y consagrados, que son los que llamamos los religiosos, las religiosas, pastores, y allí en los pastores pues están los diáconos permanentes, los obispos y los presbíteros, los obispos. Dice, pónganse a caminar juntos, pero no se queden solitos, vean a su alrededor y hagan caminar al mundo por los caminos de la justicia, de la paz, del amor, de la verdad, por el bien de todos, por la naturaleza, por el bien de todas las culturas en las que tenemos tantas diferencias. Aprendan a caminar juntos y ya no agarraditos de la mano solo los católicos, o a lo mejor con los que tienen nuestra fe cristiana de otras confesiones que no son la católica. No, aprendan a caminar juntos viendo alrededor y viendo a sus semejantes. Vengan de la religión que vengan. Ya San Francisco, en su tiempo, San Francisco se fue a buscar a un jefe político que era del Islam. San Francisco, en el siglo XIII también, Santo Domingo y San Francisco son contemporáneos. San Francisco fue a platicar como un ser humano, a encontrarse con alguien que no era de su fe, que no era de su lengua, no era de su cultura. He hecho ese signo para enseñarle a sus hermanos, cuando ustedes vayan al mundo que no es creyente, no vayan a hacer disputas doctrinales, no vayan a imponer, no, vayan y pongan a ellos en alto. Pongan a ellos en alto, considérenlos incluso como sus dueños y así trátenlos. No llegan ustedes fíjense, San Francisco en el siglo XIII ya pensaba así. Esto no lo está pidiendo el Papa, y el Papa se puso a trabajar el tema de la creación por la inquietud que tenía un ortodoxo, no católico, uno de la Iglesia Ortodoxa rusa, un arzobispo de la Iglesia Ortodoxa rusa, fue el que le inspiró al Papa el principio de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, y por eso escribió esa carta. Y luego esta carta de Fratelli Tutti la saca de un diálogo también, pero ahora es con un imán musulmán, con una cabeza religiosa de los musulmanes, y tuvieron un diálogo, y de allí los dos decidieron hacer un trabajo por la defensa de la cultura, por la defensa de la vida, por la defensa del planeta, por la defensa de la justicia. Fíjense qué signos tan hermosos nos está poniendo Dios, nuestro Papa, que ahora pide que los obispos, pero aquí viene otra cosa fenomenal. Todas las diócesis del mundo, a través de sus conferencias episcopales, organícense, dice el Papa, y les mandó a todas las conferencias un documento en donde tenemos que hablar todas las diócesis del mundo a través de nuestras conferencias episcopales, de cómo vemos nosotros la cuestión de la sinodalidad, cómo podemos fortalecer nuestro caminar juntos en el sínodo. O sea que el Papa sí, a los principales, vamos a decir, actores que va a haber en ese sínodo, pues van a ser obispos, arzobispos, cardenales, que son obispos, entonces, obispos que son cardenales, y entonces el Papa va a llevarles las conclusiones que todos los miembros de la Iglesia, laicas, laicos, consagrados, consagradas, presbíteros y obispos, que no van a estar, esos sínodos, solamente va una representación de los episcopados, de las conferencias episcopales, que son 2, 3 de México. Vamos 3 obispos a esos sínodos de cada 3 años que el Papa convoca. Pero allí va a llegar la palabra de los laicos, va a llegar la palabra de todas las consagradas y consagrados, va a llegar la palabra de los presbíteros y de muchos obispos que no van a estar ahí. Fíjate nada más, qué interesante es esto,
El Papa promoviendo a toda la iglesia para que cambie y que la iglesia haga su trabajo de evangelizar un mundo para que el mundo sea distinto. Para esto es el evangelio, para la construcción del mundo verdadero que Dios quiere. Esto es lo que nos vino a enseñar Jesús, que se echó a perder pues con el pecado de nuestros primeros padres, y que por allí empezaron a ver cuestiones que Cristo vino a reponer con su muerte en cruz y con la redención que nos dio y con el envío del Espíritu Santo y la comunión que tenemos de nuevo con Dios. Bien, pues dentro de ese camino están personas como Santo Domingo de Guzmán, que crearon familias religiosas. Santo Domingo de Guzmán estuvo 6 años al frente de su orden, 6 años, y su orden ya cumplió 8 siglos. Él tenía 20 frailes que mandó a evangelizar junto a las universidades, a estudiar en las universidades. Le importaba lo que iba a salir, y estaba saliendo ya de pensamiento, y que estaba siendo modelo de construcción social, de construcción política, de construcción de la economía. Allí se fueron, y desde allí empezaron a conocer la realidad los frailes en la misma universidad. Y así hoy pues la orden ya tiene 8 siglos y está dispersa por distintas partes del mundo. Y eso, hermanas y hermanos, es pues una bendición para la iglesia. Y no es que exista nada más. Ustedes conocen a los franciscanos, conocen a los salesianos, conocen a los jesuitas, todas esas familias religiosas a través de los siglos han venido naciendo y siguen naciendo todavía. Así que, hermanas y hermanos, yo sí consideré, porque hoy yo soy dominico, Santo Domingo es mi patrono de orden, y yo le pregunté a los padres aquí de la catedral, les dije, bueno, ¿qué misa voy a, porque me pidieron esta misa, qué misa yo voy a celebrar? Y me dicen, es la misa del día. Ah, pues aquí está en el calendario universal, Santo Domingo de Guzmán. Nada más que yo saqué las lecturas de la misa que los dominicos hacemos hoy. Claro, nosotros lo hacemos una solemnidad y hay 3 lecturas, pero yo no les iba a poner a ustedes una misota así. No, la misa como ustedes, ordinaria, con una lectura, el evangelio y pues la palabra de Dios que sí me tocaba darles. Y esto es importante, que nos demos cuenta de que tenemos que ser cristianos ubicados en nuestra realidad. No se vale ya que recibamos el evangelio y lo guardemos como mudos, ¿verdad? Que no seamos, les decía un padre de la iglesia, obispo en su tiempo, les decía a los fieles, un papa, no sean perros mudos. Hablen del evangelio en la sociedad, hablen de su fe, empezando por la familia, desde niños, sus hijos, que los escuchen hablar de su fe, y ya que están trabajando, que ya son estudiados y letrados, hablen de ellos, hablen en las conversaciones de su familia, de la palabra de Dios que ustedes conocen y del pensamiento que ustedes tienen, aunque les digan, ay, estás cárcama. No, la vida les va a enseñar a esos muchachos, la vida. Yo me he encontrado con gente que me dice, cada vez valoro más lo que me dieron mis padres, que no lo valoraba cuando lo dieron. Entonces es la vida la que ustedes tienen que darles a sus hijos, y los jóvenes tienen que saber confesar su fe. No solamente tenemos que hablar de Dios entre los cuatitos, cuando yo empecé a inicié una pastoral universitaria aquí, cuando estaban acá los hermanos de San Juan, ellos me hicieron caso y me dicen, vamos a las parroquias, a los grupos juveniles. Ah, no, yo aquí en la parroquia sí hablo de mi fe, pero en la universidad no. Ay, Dios mío, pues ahí es donde se necesita. Pues qué fácil es. Y hay que nos ponen. Yo les puedo decir, yo crecí en mi fe, confesando mi fe entre los universitarios, desde la parroquia universitaria, en donde que tienen los padres dominicos ahí hasta el día de hoy junto a la Universidad Nacional. Allí yo crecí en mi fe, confesando, pero
formamos comunidades cristianas en todas las facultades y escuelas de la universidad. Era el único campus que la universidad tenía, ciudad universitaria, porque yo ya hace muchos años que pasé por esa universidad. Entonces confesábamos nuestra fe. Qué bello es eso, todavía saboreo la confesión de la fe que dio sus resultados, porque después yo me encontraba a mis compañeros ya profesionistas, me decían, no saben el bien que nos hicieron ustedes, que se preocupaban porque conociéramos nuestra fe. Vamos a continuar pues, hermanas y hermanos, y que este es novenario del Santo Cristo que hemos concluido desde el viernes pasado. El sábado ya fue la fiesta del Santo Cristo. Nos deje todo lo que nos deja. Retrasamos un día el traslado del Santo Cristo, no lo hicimos el día 7 porque era domingo y la catedral estaba ocupada con todas las misas, entonces íbamos a hacer ahí y luego cómo íbamos a dar en medio, bueno, no, hasta eso que quitaron los puestos, luego ya el 7 no había puestos, pero no podíamos, por eso estamos hoy día 8, y sí se cruzaba con Santo Domingo, y yo le pregunté a los padres, y yo, no, es la misa del día. Pues que viva Santo Domingo, vamos a hacer la ley del día. Vamos a continuar nuestra celebración. Acudamos, hermanas y hermanos, a Dios Padre de misericordia y dispensador de todo bien, que nos ha reunido a celebrar la fiesta de Santo Domingo, y presentémosle las necesidades de todos los hombres, de todas las mujeres del mundo. Y vamos a decir después de cada petición, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros, los diáconos y demás servidores de la Iglesia, vivan siempre el amor y a la verdad y el celo por la salvación de los hombres. Oremos. Para que todos los hombres de la tierra que buscan con ansia como ovejas sin pastor las fuentes de la verdad, puedan encontrar en la Iglesia testigos fieles que les anuncien la verdad plena del Evangelio. Oremos. Para que los hermanos y hermanas de la familia dominicana, siguiendo las huellas del bienaventurado Padre Domingo, sean ante el mundo testimonio vivo de la vida apostólica. Oremos. Para que todos los dominicos que recibieron de Santo Domingo la misión de enriquecer al mundo con los frutos de la contemplación, se mantengan siempre perseverantes en la oración, asiduos en el estudio y fervientes en la predicación. Oremos. Para que todos los cristianos que participan activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo, hablen siempre de Dios después de haber hablado con Dios en la oración. Oremos. Para que todos nosotros sepamos acoger en nuestra vida la misericordia de Dios y nos sintamos invitados a comunicarla a los que se debaten entre las sombras de la muerte y del pecado. Oremos. Padre de bondad, que quisiste que Santo Domingo de Guzmán fuera luz de la Iglesia y doctor de la verdad, y lo llamaste a la predicación de la palabra de vida, escucha nuestra oración y concédenos que, siguiendo su ejemplo, pensemos en el Señor Jesús y anunciemos su salvación a todos los hombres, a todas las mujeres, a todo el género humano, por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Las personas invitadas a participar en la colecta pueden iniciar.
De pie, por favor. Oren hermanas, oren hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Atiende con bondad, Señor, por intercesión de Santo Domingo de Guzmán, las súplicas que te dirigimos, y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Domingo de Guzmán, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidas y unidos a la multitud de los ángeles y de las santas y de los santos, te aclamamos llenas y llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo pasó, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidas y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenas y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago Apóstol, Santo Domingo de Guzmán y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, a nuestro obispo Hilario, a nuestro obispo Emérito Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, unidas y unidos en la misma fe, en la misma esperanza, en el mismo amor que ha infundido en cada una y en cada uno de nosotros el Espíritu Santo, dirijámonos juntas, juntos, a nuestro Padre Celestial con la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Guardando la distancia, hacemos un signo de paz y de fraternidad. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Repitan después de mí la antífona de la comunión. Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para darles a su tiempo la ración de trigo. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Las demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de su mano izquierda. La tomarán con la mano derecha para llevarla a su boca, pero antes favor de retirar el cubreboca hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote. También se llevará la Sagrada Comunión a la catedral. Participemos todos del canto.
De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Alimentadas y alimentados con manjares celestiales, en la conmemoración de Santo Domingo de Guzmán, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de que nos dé la bendición el señor obispo, muy agradecidos con Dios por esta experiencia que nos ha permitido este novenario. Cada novenario y cada fiesta tiene su característica y me imagino yo que, entre otras cosas, por este tiempo tan duro que hemos estado viviendo, estos 2 años que teníamos sin vernos como ahora, el año pasado lo pudimos hacer también un poquito, con un poco de aforo. Hoy, aunque no fue total, pero pudimos participar muchos y a través de las redes sociales que ahorita nos están haciendo el favor de transmitir, a los hermanos y hermanas que viven en otros lugares e inclusive fuera del país, pero que tienen aquí sus raíces, nos sentimos muy unidos a pesar de las distancias. Y también hoy ha sido muy importante y un tinte muy especial esta relación, esta comunión entre nuestro obispo y nuestro obispo emérito, muy al grado de estar de las 2 celebraciones de hoy haber sido presididas por don Raúl, que este es un signo también de caminar juntos en la iglesia. Le agradecemos mucho al señor Vera y recordarles también que el padre Memo y el padre David han sido designados, uno al seminario, el padre Memo, el próximo viernes debe estar allá, y el padre David le ha pedido el señor obispo que vaya a especializarse en unos estudios en Roma para que les tengamos en cuenta. Y muy agradecidos con ustedes, hermanos. Ustedes nos enseñan tanto a nosotros, verlos con tanta devoción, con tanto cariño, con tanta fe. Eso a nosotros los sacerdotes nos motiva mucho. Gracias a todos y recibimos la bendición. Con esta misa concluimos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, les bendiga, les proteja y les confirme en su paz. Amén. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en Santo Domingo de Guzmán la fuerza renovadora del misterio pascual, les haga auténticas y auténticos testigos de su evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en Santo Domingo de Guzmán nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Damos gracias a Dios.
Padre Plácido, muchas felicidades. La comunidad parroquial de la catedral le quiso preparar esta sorpresa en esa celebración. Que Dios, nuestro Señor y Santo Cristo de la capilla lo sigan bendiciendo mucho, le sigan dando la fortaleza para que continúe guiando como pastor a esta comunidad que Dios le ha encomendado. Muchas felicidades, Padre Plácido. Un aplauso al Padre Plácido.